Comienzo, doctor. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar hoy un Ateneo. Es un paciente masculino de 58 años, sin antecedentes patológicos a destacar. El motivo de consulta fue dolor en testículo izquierdo luego de realizar un trabajo pesado, 5 días de evolución, es lo que refirió el paciente. Examen físico, testículo izquierdo levemente aumentado de tamaño, y la metodología de estudio fue la ecografía. Esas son las imágenes que se obtuvieron. Si alguien quiere describir. Buen día. Bueno, es un testículo homogéneo, ecogénicamente, bordes regulares, nada llamativo. ¿Cuál? ¿El ¿Cómo? derecho o el izquierdo? El derecho. El derecho. Y el izquierdo tiene como pareciera ahí abajo una leve cantidad de líquido hidrocele. Y yo no sé si, porque justo me da la pantalla del teléfono, pero está medio ecogénico en el centro, ¿puede ser? Sí. Y eso es lo que veo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Belén, Carrizo. Buen día. Impresiona estar también aumentado de tamaño con respecto al otro, comparando. Sí, tengo otros cortes para mirar. No, todavía no. Vamos a sacarle más jugo a esta imagen. Hay mucha información. Bueno. Comparen un testículo con el otro, está puesto a propósito. ¿Cómo están las partes blandas? ¿Cómo está la túnica albugínea? Está engrosado, sí. Está todo engrosado. Y el líquido ¿cómo es el líquido? ¿Es completamente anecoico? No, No impresiona tiene... tener como unos signos ecos. Como O sea heterogéneo. que, y la ecoestructura es finamente heterogénea, no parece haber una lesión focal. Ahora sí habría que tener alguna información adicional. Bueno. Y para agregar, también está en la periferia un poco más hipoecogénico que el derecho. ¿no? Esto es longitudinal. Bueno, ahí se ve un poco mejor lo que decías, la hipoecogenicidad. En el otro yo no lo veía. El derecho pareciera estar normal, ¿no? Y se ve mejor por el engrosamiento de la parte plana. Bueno, y en el izquierdo ahí se ve el engrosamiento de la túnica. Sí. Otra cosa yo no veo. Bueno. Nos gustaría ver las estructuras extratesticulares y el líquido. Ahí sí se ve el líquido más heterogéneo. En la imagen de la derecha, sí, o sea, en esta, la del líquido, sí se ve más heterogéneo. Se puede ver ahí un poco más de alteración de la ecogenicidad del testículo, se ve un poquito mejor. Y en el otro corte, la verdad que no sé. Acá intenté mostrar el epididimo heterogéneo Ok. con el tejido periférico engrosado. En la imagen de la izquierda también se ve el mediastino testicular engrosado. Ahí podría estar parte del epididimo que no se diferencia, ¿no? Parte del cuerpo. Ahí está como empastado el testículo ahí de ese lado. Y acá se ve bien el líquido, cómo se comporta. Y pareciera como unas bandas ecogénicas. ¿Cuántos años tenía el señor? 58. Ah. Y lo único que refiere fue dolor cuando realizaba un trabajo, que le duró hasta el momento de la consulta e incluso durante el examen.
¿Paso? Sí, sí. Sí, sí, sí. Aumento de tamaño. Bueno, ¿cuáles pueden ser los diagnósticos presuntivos? ¿La carita con forma de huevo tiene algo que ver? Estuvo buena. Y claro, claramente sí. Está sufriendo, pobre. Pero tenemos que saber por qué. O puede ser una epididimitis aguda, o puede ser por ¿cómo era el que era crónico que me daba el hidrocele con esos tabiques? No, claramente la orquitis está bien porque el testículo está aumentado de tamaño hipocoico, ¿no? ¿No tenías Doppler? No tengo imágenes, me olvidé de mencionar que tenía Doppler positivo. Bueno, Aumentado. entonces descartamos Más ahí que el la otro, ¿no? O sea, derecha. más que Claro, el claro. derecho. Sí. La orquiepididimitis. Puede ser una orquiepididimitis, un absceso testicular o un hidrocele. Son los principales diagnósticos que podemos pensar. Y la torsión testicular. Pero la Teniendo- torsión testicular, si el Doppler daba positivo, se descarta. Claro, porque sí, es uno de los criterios, digamos, que te ayudan a diferenciar. La clínica Bueno, también es más llamativa, ¿no? sí, la clínica ayuda mucho también. Y aparte de la torsión testicular, perdón, va con ese torsión. Tendría una clínica más aguda, ¿no? De 5 días de evolución. Bueno. El paciente tenía una orquiepididimitis y vamos a hablar un poquito de eso. Los testículos son las gónadas masculinas que están contenidas en el escroto. Miden 4 a 5 centímetros de longitud, 2 a 3 centímetros de ancho y 2 a 2,5 centímetros de profundidad. Y el volumen normal es de 15 a 20 milímetros. Está formado por lóbulos que contienen túbulos seminíferos que se conectan hacia la red de testis por los vasos rectos y se dirigen hacia el polo superior por los conductos, formando los conductos eferentes, luego forman la cabeza, esos mismos conductos siguen formando un conducto común y terminan con el conducto deferente. Está cubierto por la túnica albuginea y la túnica vaginalis. La orquiepididimitis, vamos a seguir hablando del testículo normal ecográficamente. Características normales ecográficamente son ecogenicidad intermedia, textura homogénea, superficie lisa, vascularización visible en la superficie y el epidídimo tiene una ecogenicidad similar al testículo, como podemos ver en las imágenes que puse a la derecha. Ahora sí, la orquiepididimitis es una enfermedad inflamatoria escrotal que afecta primero al epidídimo y se propaga al testículo, bolsa escrotal y pared. Se dan hombres de 20 a 40 años. Y la orquitis aislada, sin epididimitis o unilateral, es mucho menos frecuente y se da en el contexto de un cuadro viral como una parotiditis, por ejemplo. La clínica tiene dolor con o sin palpación, sin masa palpable y aumento de tamaño del órgano. El diagnóstico se hace con clínica y ecografía principalmente, y el tratamiento es tratando el agente causal, si fuera algo infeccioso. Los hallazgos típicos de una orquiepididimitis por ecografía son aumento del tamaño testicular, disminución de la ecogenicidad, hipervascularización, hidrocele complejo o tabicado y en el último de los casos, en el peor de los casos, complicación con absceso. En las imágenes se representan las características que fui mencionando, la señal Doppler aumentada, el testículo, el tamaño aumentado, la ecogenicidad levemente disminuida, sutilmente, y el líquido con finos tabiques. Bueno, este era un ejemplo de un paciente de 20 años con dolor testicular.
podemos ver los testículos, el testículo derecho con dimensiones normales, dentro de parámetros normales, y el testículo izquierdo se ve un poco aumentado de tamaño y con la presencia de leve cantidad de líquido y engrosamiento de las partes blandas adyacentes. El mismo paciente con Doppler, con examen Doppler, tenía el testículo derecho normal, con algunas captaciones más periféricas, y el testículo izquierdo, que era el afectado, tenía importante señal Doppler. Bueno, a modo de resumen de los diagnósticos que fuimos planteando, la orquitis u orquiepididimitis va a tener dolor a la palpación y aumento del tamaño del testículo. En la ecografía vamos a tener dolor al examen, aumento de tamaño del órgano y va a estar hipervascularizado. Las imágenes pongo después más grandes, pero son para que sean representativas. El absceso va a tener un antecedente de orquitis no tratada y se van a ver colecciones complejas avasculares y una hiperemia periférica. Esta es la imagen más representativa donde vemos el testículo y a partir de él surge una gran formación ovoidea que se dirige a partes blandas del testículo que correspondería al absceso. El hidrocele es una inflamación, como clínica vamos a tener inflamación del escroto, torsión o tumores que produzcan ese hidrocele, y en la ecografía vamos a tener un testículo rodeado de líquido anecoico que puede ser leve, moderado o grave, y podemos ver si es un poco moderado a grave el testículo en badajo de campana. Acá vemos la imagen más representativa, el testículo rodeado de gran cantidad de líquido. Y en estos casos, al examen físico también se puede hacer la técnica de la translucencia escrotal para ver el escroto con líquido. Y la torsión, como clínica tenemos dolor agudo, cambio de coloración del escroto, y en la ecografía disminución de la ecogenicidad, edema, hidrocele, y ahí me faltó aclarar que el Doppler, la señal Doppler va a ser negativa, y eso quiere decir que está afectando la circulación del órgano. Bueno, de vuelta una imagen de orquiepididimitis con el testículo aumentado de tamaño, un poco de líquido periférico y el epididimo aumentado de tamaño en la parte cefálica, y al examen Doppler Power se observa alta captación por ambos órganos. El absceso, como dije, en este ejemplo, nace desde el testículo y se dirige hacia partes blandas. Es una imagen heterogénea, ovoidea en este caso, y también se presenta con hidrocele y un antecedente de orquitis. El hidrocele, bueno, ya lo describí, podemos ver el testículo rodeado de gran cantidad de líquido, y el signo del badajo de campana, cuando es importante el hidrocele. Y la torsión también vemos acompañado de hidrocele. El testículo va a tener señal Doppler negativa si está totalmente, o sea, tiene varias vueltas de rotación, digamos, y se tiene que ver el nudo de rotación, que es esto, es el pedículo que se estrangula, que se rota. Bueno, como conclusión, el papel de la ecografía testicular ha cambiado en los últimos años, agregando nuevas técnicas, como el Doppler. Antes solo se examinaba el testículo en escala de grises, y había más riesgos de llevar a la extirpación del órgano sin antes un buen tratamiento preventivo. Permite un seguimiento sin necesidad de recurrir a técnicas agresivas o extirpación de la gónada. Aún es difícil diferenciar por ecografía lesiones benignas de malignas. Se utiliza como estudio complementario la resonancia. No toda orquialgia es una torsión testicular. Con más razón prestar atención en los pacientes pediátricos. No todo dolor es torsión.
y es importante su diagnóstico para emplear un tratamiento adecuado y resguardar la vitalidad del órgano.